Me complace darles la más cordial bienvenida a la primera entrega de nuestro nuevo espacio Tiene la Palabra Diputado. Hacemos esta primera entrega desde el Palacio Federal Legislativo, además heredando la conquista de que la prensa libre pueda volver a ejercer en estos espacios para que sea usted quien tenga la oportunidad de estar bien informado. Afortunadamente para nosotros, gracias al esfuerzo que todo el equipo de Telecaribe hace para ustedes. En nuestra entrega de hoy, comenzamos a recorrer los pasillos del Palacio Federal Legislativo por primera vez después de muchos años de cierre del acceso a la prensa libre. Y nos topamos con algunos diputados en el camino. Varios temas importantes pudimos tocar con ellos acerca de la agenda legislativa, la agenda de prioridades, pero también del reclamo que la gente tiene acerca del ejercicio del poder legislativo y de la esperanza que tiene depositada ahora en estos diputados que ocupan la Asamblea Nacional. En principio, por supuesto, vamos a iniciar nuestra entrega abordando el tema del decreto de emergencia económica presentado aquí en el Poder Legislativo por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo cala esto dentro de la comisión que tiene a su cargo la revisión de este decreto? ¿Qué se perfila para el país en materia económica? Es la primera conversación que sostuvimos a continuación. Esta conversación que vamos a sostener es con el diputado Omar González Moreno, conocido por su trayectoria en medios y política, por supuesto también en el estado de Anzoátegui. Omar viene, además de ejercer estos últimos años como miembro de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias, Mariana, es un placer enorme tener el contacto contigo, una periodista de tanto prestigio. Bueno, lo primero es sentir el regreso de la prensa libre a la Asamblea Nacional, diputado, porque usted vivió el momento en el que todos cubríamos esto y se fueron cerrando los espacios cada vez hasta que nos sacaron del hemiciclo, nos sacaron de los pasillos, nos sacaron de pajaritos y nos sacaron hasta del salón. Eso no tiene precio, como decía una famosa cuña de televisión y de radio. La verdad es que desde el momento de instalación, uno de los hechos que más me impactó fue ver a los colegas de todos los medios de comunicación social en los jardines del Palacio Federal Legislativo y en el hemiciclo. Eso es una reivindicación que en cualquier país del mundo sería absolutamente normal, pero después de 5 años de censura a los periodistas y a los medios, eso fue un hecho que definitivamente marcó un cambio. Cuando reflexionamos acerca de las deudas pendientes que dejó la gestión del Parlamento anterior, evidentemente pues la oposición no había conquistado la mayoría que ahora tiene, pero yo sé, porque conozco a los diputados de oposición, hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero, y en materia de medios de comunicación y del manejo del espectro radioeléctrico tiene que haber quedado una deuda muy grande con el pueblo venezolano. ¿Qué quedó allí en el camino? Muchísimas cosas. En primer lugar, la enorme lista de periodistas, reporteros, gráficos, camarógrafos que han muerto en extrañas circunstancias en Venezuela en los últimos años. A mí me tocó presentar en la Comisión de Medios el listado pormenorizado de casi un centenar de trabajadores de la comunicación que fueron asesinados, y digo, en extrañas circunstancias. Esa investigación nunca se llevó a cabo, pero también está la persecución contra medios independientes de comunicación que eran sometidos a censura, medios impresos a quienes se les negaban, por ejemplo, el papel y los demás insumos. En Venezuela en este momento para los medios impresos no se produce absolutamente nada. Antes Venezuela producía una tinta excelente, ahora ni siquiera eso, ni tinta. Esta corporación Maneiro que la corporación monopoliza... Maneiro, exactamente, tú lo has dicho, un monopolio para los insumos y fundamentalmente para papel, y aquellos medios impresos que no abdiquen su atribución, pues son castigados con no dándole papel. Yo he fundado en el transcurso de mi vida como periodista varios medios de comunicación, algunos de los cuales han debido cerrar. Por ejemplo, Notidiario, el único periódico del Delta, tuvo un tiempo sin salir. El Guayanés en Puerto Ordaz igualmente. Notidiario, Notidiario en Barcelona. En fin, son muchísimos los medios de comunicación. Como ese puedo citarte una gran cantidad de periódicos. Hay muchos en el occidente también. Que en el occidente y en el propio centro que han tenido que cerrar por falta de insumos. El Correo del Caroní es un emblema de esta circunstancia. Eso queda en saldo. Por supuesto también en materia de la cobertura que se hace en el Palacio Federal Legislativo, en el hemiciclo y en las comisiones, está la situación de ANTV, la televisora del
del Poder Legislativo. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, me nombró dentro de la comisión que está investigando esta situación. Hemos presentado ya algunos informes después de reunirnos con todos los trabajadores que llegan cerca de 300 trabajadores, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con el aspecto ideológico, como se ha querido hacer ver. Son trabajadores, padres y madres, que lo que están es preocupados porque no les pagan por su permanencia, tienen 11 años. Las primeras cámaras, los primeros equipos de ANTV, que cuando se instaló hace 12 años, fue producto de una donación que hizo la Embajada de los Estados Unidos al Poder Legislativo. Y muchos de esos equipos, de los que después se incorporaron, fueron comprados con patrimonio de la Asamblea Nacional. Y ahora se pretende pasárselo a una empresa privada sin ni siquiera desincorporarlo de los activos de la Asamblea Nacional. Una cosa importante quizás, porque la gente que no tiene acceso al Palacio no pudo ver. Las instalaciones donde estaba ubicado el estudio central de ANTV fueron destrozadas. Hay imágenes que vamos a reponer para que la gente recuerde lo que allí pasó. ¿Qué encontraron cuando llegaron allí? Mira, ¿y qué denota desde el punto de vista de la mente humana? ¿Algo así? No hemos podido ingresar a los dos edificios que están contiguos al Palacio Federal Legislativo, donde funciona ANTV. Están absolutamente cerrados. Habían dos estudios en el hemiciclo, aquí donde nos encontramos. Fueron desmantelados, como tú dices. Hasta los bombillos se lo llevaron. Ahora, nosotros presumimos que esos equipos, el máster, las cámaras, los equipos de audición, estén a buen resguardo acá en los dos edificios que están frente al Palacio Federal Legislativo. ¿Qué espera lograr esta comisión entonces? Nosotros le hemos propuesto al presidente Henry Ramos Alup que designe cuanto antes una nueva junta directiva, un presidente y una junta directiva formada por 15 personas que nos permitan tener acceso a esos edificios que están allí, donde están los equipos, que ni siquiera los trabajadores se los permiten entrar. Están como siendo torturados. Si ustedes ven afuera, hay un banco donde los obligan a estar 8 horas afuera, en pleno sol, si hay lluvia o lo que sea, están allá afuera, y a otros, más afectos a la línea del gobierno, los tienen en Parque Central. Los ponen a ver comiquitas, los ponen a ver televisión todo el día firmando sin hacer nada. Entonces, esto tienen que ponérsele punto final. Yo aspiro que la directiva de la Asamblea Nacional, de acuerdo al informe que ya hemos presentado, después de reunirnos con los trabajadores, hacer algunas indagaciones, algunos análisis de tipo judicial, pues se nombre una nueva junta directiva y tengamos acceso para saber hasta dónde llega el daño de estas instalaciones. El nuevo Parlamento, de mayoría opositora, ha protagonizado muchos hechos noticiosos desde su instalación en enero de 2016. El solo ejercicio del Parlamento con una mayoría distinta a la que tradicionalmente ocupó estos espacios tuvo, por supuesto, su curso noticioso que marcó además los titulares de la prensa nacional e internacional. Pero otro de los hechos que ha marcado el ejercicio político en esta sede durante los últimos días es la desincorporación de 4 diputados tras su desproclamación y el desacato del que se acusó a la propia directiva de la Asamblea Nacional tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Sin duda, otro de los hechos más importantes es que la primera promesa de campaña electoral que se hizo por parte de quienes ahora ocupan la mayoría opositora en el Parlamento es la ley de amnistía de los presos políticos. Sobre esto pudimos conversar en esta entrega. Diputado, ¿sabe cómo se llama este programa? No. Acompáñeme, se llama Tiene la Palabra, diputado. Qué bueno. Esta conversación que iniciamos la vamos a sostener con José Luis Pirela. Él es diputado del Estado Zulia y arranca ahora en esta nueva gestión de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Interior que tantísimo trabajo tiene. Permítale a nuestra audiencia saber cuáles son los primeros temas que están manejando ustedes como parte de la agenda tan intensa que tiene esta comisión. Para los que conocemos la fuente, sabemos que la Comisión de Política Interior siempre hay información, siempre hay noticias. Sí, bueno, la Comisión de Política Interior ayer se instaló a las 10 de la mañana, la preside la diputada Elsa Solórzano, tiene un amplio espectro que le confiere el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Le corresponde analizar el tema policial, el tema de la seguridad ciudadana, le corresponde el tema de la ley de amnistía, que es un elemento, digamos, polémico, que está en el ambiente del país, que obviamente va a ser una de las primeras producciones legislativas de la comisión.
está el tema del Poder Judicial, la necesidad de evaluarlo, de revisarlo, de valorar la idoneidad de quienes allí están, valorar los mecanismos que se han impuesto, romper con un esquema de impunidad que ha venido reinando en el país y que le hace muchísimo daño a la sociedad venezolana. Está el tema de la lucha contra las drogas y el tema de la legitimación de capitales por la vía de ese tipo de delitos. Hay algunos aspectos que tienen que ver con el terrorismo, que tienen que ver con la necesidad de evaluar los cuerpos policiales. Si hay un espectro muy amplio, sin embargo la comisión tendrá que establecer un conjunto de prioridades en los próximos días para preparar, digamos, una agenda legislativa de este año. Usted sabe, diputado, que una de las percepciones más delicadas que la gente tiene del nuevo Parlamento es que sobre todo quien se siente representado en la oposición, sintió por un momento el alivio de haber conquistado un espacio sumamente importante para la vida pública nacional y para el control de los órganos del poder, ¿no? Para esa gestión contralora que es tan importante. Pero al mismo tiempo el ciudadano comienza a percibir que por el ejercicio del Poder Judicial y su simpatía política con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, ustedes comienzan a estar de manos atadas. ¿Qué tan cierto es eso y qué esperanza se le puede dar a quien espera que el Parlamento recupere los poderes? Bueno, en primer lugar, no hay un Poder Judicial que hay un Poder Judicial secuestrado políticamente. Y es uno de los problemas que tenemos que vencer. Lo importante es que los ciudadanos tengan conciencia de que en el desarrollo y en el desempeño de la vida pública hay aspectos que generan conflictos innecesarios. Hay conflictos necesarios y hay conflictos deseables. Yo diría que la evaluación del Poder Judicial venezolano, que tiene como hándicap un altísimo grado de impunidad, un altísimo grado de secuestro y de influencia política marcada, poca autonomía como poder autónomo, os obliga a tener que presentar una evaluación muy profunda, muy completa, pero sobre todo muy objetiva sobre el desempeño del Poder Judicial. Las expectativas de la gente son muy altas. Venezuela pidió cambio, votó por ese cambio y nosotros estamos obligados a honrar la palabra que comprometimos ayer como candidatos y hoy como diputados y como representantes de la soberanía popular, independientemente de las maniobras, independientemente de los trapos rojos, independientemente de las jugarretas y de las triquiñuelas que desde el Poder Judicial pretendan montar para cercenar o para castrar las obligaciones y los derechos que la Asamblea Nacional tiene como poder autónomo. La Constitución define a la Asamblea Nacional como el órgano para legislar y fiscalizar la administración pública y controlarla. De manera que esas funciones tenemos que cumplirlas, por encima de maniobras, por encima de jugarretas, por encima de triquiñuelas, por encima de magistrados que pretendan abrogarse una representación que no tienen. En Venezuela, de acuerdo con la configuración de los poderes públicos, solo hay dos poderes que son el producto directo del poder originario y de la soberanía popular, que es el presidente de la República, que lo eligen por voto universal, secreto y directo los ciudadanos, y el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Los demás son poderes derivados que se designan aquí, que se estudian aquí, que se discuten aquí, en un comité de postulaciones junto con la sociedad civil, y luego el Parlamento valora lo que tiene que valorar para tomar las decisiones. De manera que si algún poder es realmente importante, originario y legítimo, es el poder legislativo. ¿Qué tan cerca están de lograr la amnistía de los presos políticos? El gobierno ha sido bastante frontal en su discurso de tratar de conducir a la opinión pública a pensar que los responsables de semejantes delitos no pueden estar en libertad. Y pareciera que al menos para sus seguidores logran insertar ese discurso y que se crea que la ley de amnistía simplemente va a conducir a la impunidad y no a que se ejerza justicia, ¿no? Yo creo que el gobierno está tratando de estigmatizar la ley de amnistía para tratar de recuperar el respaldo de sus propios militantes que le han abandonado. De las propias bases oficialistas que están muy desencantadas, por un lado por el tema de la crisis y por un lado por el profundo debilitamiento que experimentan como opción política en este momento. Ahora,
el tema de la ley de amnistía es un tema histórico en Venezuela. Desde José María Vargas, ¿no?, que fue derrocado, y luego a los golpistas fueron perdonados, amnistiados y puestos en libertad con el apoyo de Páez en aquel momento, en la búsqueda de un acuerdo político, de un consenso, pasando por el gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando el ministro Felipe Galindo pidió el cierre de la rotunda y la libertad de los presos políticos, hasta el último gobierno de Caldera, donde fueron sobreseídas las causas de los comandantes del 4 de febrero, entre ellos el expresidente Chávez, el gobernador Arias y los comandantes del 27 de noviembre que participaron en las 2 sonadas militares, en los 2 golpes que hubo aquí en Venezuela. De manera que en Venezuela existe una tradición histórica de que, las fórmulas de perdón en términos políticos han funcionado como parte de nuestra historia, como parte de la relación y de la interrelación entre los poderes y la dirigencia política. No sería la primera vez que se crea una amnistía en los gobiernos de Betancur, León y Caldera 1, Pérez, Lucinchi, Pérez 2, Caldera 2, también hubo fórmulas de conmutación de pena, de sobreseimiento y de fórmulas de perdón. Este gobierno lamentablemente ha hecho que ni siquiera, algo que ni siquiera la dictadura de Pérez Jiménez hizo. Durante la dictadura de Pérez Jiménez hubo presos políticos, hubo perseguidos, hubo torturados, hubo asesinados, pero nunca utilizaron el sistema penal ordinario en contra de la dirigencia política. Los dirigentes políticos que fueron investigados los hicieron desde la justicia militar, lo cual evitó que la justicia penal ordinaria se contaminara en lo político con la impunidad en el tema de los ciudadanos. De manera que la amnistía no es otra cosa que ponerle freno a la posibilidad de que se siga judicializando la diferencia política, que se siga persiguiendo a quienes tienen diferencias o a quienes tenemos diferencias con el gobierno, y obviamente el gobierno desde sus diferentes canales y utilizando el canal del Estado, BTV por ejemplo, Diosdado Cabello hizo una relación hace unos días muy manipuladora y muy falsa sobre el tema de la ley de amnistía, señalando, bueno, que algunos estafadores, que algunos homicidas, que algunos terroristas podían ser puestos en libertad con la ley de amnistía, cuando eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es que salga Leopoldo López, Manuel Rosales, el general Baduel, los dirigentes estudiantiles que están presos y que están a presentación injustamente en los tribunales. Es decir, las cosas que tienen de verdad un ingrediente de orden político. La ley de amnistía no es para sacar de la cárcel a quienes están incursos en delitos penales ordinarios. Eso lo seguirán tratando los tribunales. Pero en el caso de una dirigencia política que está presa por razones políticas, nosotros estamos obligados desde la Comisión de Política Interior a preparar el proyecto de ley de amnistía, a presentarlo en la Cámara y definitivamente a iniciar un ambiente de reconciliación nacional en Venezuela. Le agradezco muchísimo la compañía y su participación en esta primera emisión de nuestro programa desde la Asamblea, además con el ejercicio de la prensa libre, diputado Pirela. Muchas gracias. Viva la prensa libre. Sí, señor. La conversación que vamos a sostener a continuación con el diputado Carlos Prosperi la vamos a sostener y a transmitir para ustedes desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, un lugar hasta prácticamente estos días cerrado para el ejercicio de la prensa libre. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de verdad, por permitirnos dirigirnos a sus personas que nos escuchan. Ya sabemos, un canal que tiene muchísima audiencia, además de mi tierra paterna, que son orientales. ¿En serio? ¿Oriental? Claro, así es. Mi mayor cariño al oriente del Estado, del país. Qué fortuna. El diputado Prosperi viene del Estado Guárico y vamos a estar conversando con él algunos minutos quizás pues sobre la realidad de la agenda de temas y de problemas que va a exhibir durante su ejercicio en la Asamblea Nacional por su entidad. Pero para todos es importante saber qué ocurre en el seno de la comisión que analiza el decreto de emergencia económica presentado por el presidente Nicolás Maduro. Más allá de lo que vayan a decidir, diputado, que está ya planteado, sea al término de este viernes, ¿qué se habla dentro de la comisión acerca de los temas legales?
mucho se habla de hasta dónde llega el poder de la Asamblea Nacional, porque el presidente se siente como tan confiado de que el TSJ lo va a asistir y le va a dar la razón. Si la Constitución es clara sobre la competencia de la Asamblea Nacional sobre este decreto de emergencia económica. Bueno, no, así es, fíjate, el artículo 339 de la Constitución te señala que los decretos este decreto de emergencia tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional dentro de los 8 días siguientes tiene que darle respuesta al mismo. Nosotros estamos dentro del laxo constitucional que nos establece la Constitución, y como lo hemos dicho, ya la comisión, una vez conformada, la cual preside nuestro buen amigo el economista José Guerra, hemos estado haciendo una serie de evaluaciones, de entrevistas a cada una de las personas que tienen que dar una opinión importante en torno a este decreto y de la emergencia económica. Y por supuesto, esperar ese laxo para la aprobación o no de la Asamblea Nacional. Es importante señalar que dicho decreto no puede ser aprobado por ningún otro organismo, porque la Constitución es específica en el 339 cuando nos señala que tiene que ser la Asamblea Nacional la encargada de aprobar o negar el decreto o los estados de excepción. Supongamos, pongamos el caso de que por lo que se palpa de las opiniones de los diputados, la Asamblea le diga que no a ese decreto de emergencia económica. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Presentar una propuesta distinta, hacerlo por otras vías, porque además está de fondo el tema del Fonden, que ha sido denunciado por muchos diputados de oposición en este mismo foro como una suerte de caja chica, sin contraloría, sin que nadie pueda tratar de hacer esa labor contralora que correspondía al Parlamento de esos fondos. Bueno, no, fíjate, a Dios gracias ya hay una comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la cual se tomó posesión, ya se juramentó, y la cual tiene que empezar a investigar todas estas irregularidades que hemos visto con muchísima preocupación. Nosotros hemos dicho que desde la Asamblea Nacional tampoco se viene a perseguir a nadie, pero sí que se rinda cuenta. No es posible que esto haya sido el gobierno haya mantenido una caja chica, que de pagar se hace el vuelto a la vez. Aquí lo que se trata es que hay que rendir cuenta del gasto de la nación, que no es justo que aquí se sigan entregando estos recursos y los administren a su mejor estilo de conveniencia. Y fíjate, lamentablemente se cierra una posibilidad donde el decreto se tiene que aprobar o negar. No hay una posible modificación, sin embargo, nosotros hemos considerado que después de revisar el decreto, sea cual sea nuestra respuesta, si es a favor de aprobar dicho decreto o de negar el mismo, hay una serie de sugerencias que hay que hacerle al gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros como venezolanos no podemos apostar al quiebre del aparato productivo y que la economía termine de fracasar. Por ahí veíamos con preocupación muchos economistas decir que el país está a punto de entrar en default. Nosotros no es lo que queremos para este país. Nosotros vivimos aquí, nuestras familias viven aquí, nuestros hijos están en Venezuela y nosotros apostamos a que este país progrese. Pero lamentablemente debemos decir con mucha responsabilidad, el presidente de la República tomó la decisión de este decreto sin consultar a las demás partes. Y aquí el deber ser es que lo que está haciendo el ciudadano presidente en estos últimos días o en estos días posteriores a la presentación de su decreto, que es citar a cada uno de estas personalidades, él debió haberlo hecho antes, citar a los productores, citar a Fede Cámaras, a Fede Industria, a Fede Agro, citar al comercio informal. Persiste el temor, perdón, de que lo que esté además en riesgo no es solamente el futuro del país, sino si lo ponemos en un nivel un poco más pequeño de cómo afecta a la individualidad, la propiedad privada también está afectada de aprobarse esto tal cual lo presentó el presidente. Claro, violando una vez más la Constitución, el artículo 115 de la Constitución te es claro cuando te habla de la propiedad privada. Y cuando tú revisas el decreto, uno tiene que decir que por eso es la interpelación, no la interpelación, por eso es la comparecencia que le hemos pedido a los ministros que nos digan las razones de por qué el decreto está hecho como está. Fíjate, el artículo 2, numeral 9, el decreto te habla que el Estado puede tomar las empresas, así sean propiedad privada o del Estado, y galpones, transporte, o sea, todas estas cosas, y eso es sumamente grave, y por eso nosotros queremos que ellos nos aclaren en qué nos beneficia esto. Y ahí tenemos ejemplos, en el caso de Guárico, empresas expropiadas, ahí el caso de Agroisleña, que hoy es Agropatria, cómo se vinieron a menos, el caso de las cementeras, el caso de la siderúrgica, todo lo que el gobierno lamentablemente le ha puesto a la mano, nos ha llevado a un colapso, y creo que lejos de esto buscar una solución, pudiera
pudiese complicar aún más la economía. El llamado al presidente a rectificar, a recapacitar, a que todos nos sentemos, a llevar unas líneas macros que nos lleven a buscar la salida a esta grave crisis por la cual está atravesando Venezuela. Se me agota el tiempo, pero teniendo un diputado de Guárico junto a nosotros, ya para despedir, yo quisiera saber si la impunidad de casos como el del Picure van a ser tema de debate, diputado. Mira, claro, la seguridad del país tiene que seguir siendo debatida. Lamentablemente en este mismo hemiciclo el ciudadano presidente de la República el día 15, cuando hizo su exposición de la memoria y cuenta, no habló del tema de la seguridad o del tema de la inseguridad que vivimos los venezolanos. Ese es sumamente grave, sumamente crítico. Yo creo que eso tiene que ser un gran debate y garantizarle a las personas seguridad. Además, cuando tú hablas de la inversión dentro de este mismo decreto de las empresas extranjeras, nadie quiere venir por la inseguridad no solo jurídica, sino la inseguridad personal que se vive en nuestro país. Le agradezco profundamente su compañía. Estaremos, por supuesto, atentos a la decisión que tome la plenaria en las próximas horas acerca del decreto y, por supuesto, de la comparecencia de los ministros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en lo que hacemos, como siempre.